Mens sana in corpore sano, Mensa, es un lugar donde queremos compartir información, los mejores documentales en castellano, creados por nosotros, historias reales, contenido original. Gracias por suscribirte. Era julio, la gente estadounidense esperaba ansiosa el inicio de sus vacaciones, muchos porque viajarían a pasar el verano a la costa. Así lo hacían 57 personas, con pasajes para el vuelo 914 de Pan Am a Florida. Mientras esperaban en la puerta, escuchan por los altavoces el llamado. Vuelo 914 con destino a Miami, listo para embarcar. Así fue que los pasajeros subieron al avión y tomaron asiento. Una vez que este despegó, disfrutaron de una hermosa vista por los aires. Pero, sin embargo, desde el aeropuerto de Miami, notaron que algo muy raro estaba sucediendo. Este es el caso del vuelo 914. 2 de julio de 1955, 57 pasajeros estaban a bordo del vuelo 914 de Pan American a Florida. Estos pasajeros esperaban el cálido son del verano de la costa, donde pasarían sus vacaciones. El capitán informó a los pasajeros sobre las condiciones en las que volarían. El tiempo era excelente y el despegue se desarrollaría sin problemas. En 3 horas estaba previsto aterrizar y el viaje de Nueva York a Miami estaría completo. Sin embargo, no resultó como se suponía. El control de tráfico aéreo del aeropuerto de Miami no había recibido ninguna señal del vuelo 914. Pasó la hora en la cual el avión debía aterrizar y seguía sin haber señales de él. Es por esto que el control de tráfico aéreo decidió contactar con sus colegas en Nueva York. Y así fue como recibieron un inquietante mensaje. Les comentaron que el vuelo 914 había despegado, pero que este desapareció del radar en medio del aire. Ambas torres de control de tráfico trataron de hacer contacto con los pilotos, pero los intentos fueron en vano. Todo indicaba que este avión no volvería y que no aterrizaría en su destino. Y entonces, algo todavía más extraño ocurrió. Se empezaron a hacer las primeras suposiciones. Debido a que la mayor parte de la ruta del avión fue sobre el Océano Atlántico, se creyó que sería muy plausible que en esta zona el avión se hubiera estrellado. Varios equipos de rescate fueron movilizados para buscar los restos del aeroplano. La Guardia Costera, a su vez, buscó por todo el mar, pero no hubo suerte. Después de días de búsqueda, no encontraron ningún rastro del Pan American 914. El escenario, en el cual 61 personas en total habían desaparecido y muy probablemente también muerto, parecía convertirse en una aterradora realidad. Aunque el accidente nunca pudo ser confirmado, de todos modos, meses después se realizó un anuncio oficial que decía que todas las personas a bordo habían fallecido, debido a que el avión se había estrellado. Los amigos y familiares de los pasajeros estaban devastados con esta noticia, pero sabían que nada era seguro hasta que se demuestre lo contrario. Es por esto que empezaron a pedir pruebas de que esta noticia sea real. Y esta necesidad de evidencias creció a lo largo de los años. Pasaron 37 años hasta que algo finalmente sucedió. 1992, 21 de mayo, una mañana tranquila en el aeropuerto de Caracas, Venezuela. El controlador aéreo Juan comenzó su día con una taza de café y se sentó detrás de su escritorio. Juan revisó los vuelos programados y realizó algunos comentarios sobre los aviones en camino al aeropuerto. Y entonces ocurrió algo extraño. De la nada,
apareció un nuevo punto en el radar. Juan estaba conmocionado, no sabía qué hacer con esta extraña situación. Miró el radar varias veces, parpadeó y se preguntaba constantemente si había cometido un error. Ahí fue cuando Juan llamó a sus colegas y resultó que tenía razón. El punto en el radar había aparecido de la nada. A simple vista parecía un avión normal, pero cuando se acercó, Juan y sus colegas hicieron un descubrimiento sorprendente. La aeronave que había aparecido era un avión de pasajeros extremadamente antiguo, con hélices que ya no se utilizaban para vuelos comerciales desde hace muchos años. Juan y sus colegas se reunieron en la ventana de la torre de vigilancia y vieron este espectáculo con un asombro abrumador. Todo se volvió aún más extraño cuando recibieron una llamada del avión. ¿Dónde estamos?, preguntó alguien, y Juan respondió: Aeropuerto de Caracas, ¿cuál es su destino? En ese momento hubo una incómoda pausa antes de la respuesta, pero unos segundos parecían horas. Todo el equipo de control estaba esperando ansioso la respuesta y escucharon: vuelo 914 de Pan American, saliendo de Nueva York y en camino a Miami. Tenemos 57 pasajeros a bordo y 4 miembros de la tripulación. El asombro de las personas del control de tráfico aéreo continuó creciendo, porque ¿qué hacía este vuelo tan lejos de su destino? Es así como Juan decidió preguntarles si les podía dar más información, y la tripulación del avión respondió: nuestro vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9:55 de la mañana del 2 de julio. Cuando mencionaron el año, la tripulación del control de tráfico quedó todavía más desconcertada. 1955. Juan creyó que esto no podía ser cierto y que posiblemente esté soñando. Tenía muchas preguntas para hacer, pero el avión estaba cerca, por lo tanto, debían despejar toda la pista para que éste pudiera aterrizar sin problemas. El personal de asistencia en tierra recibió inmediatamente instrucciones sobre cómo prepararse para acomodar a los pasajeros y a la tripulación. Afortunadamente, el avión pudo aterrizar con seguridad. Es así como Juan decidió volver a contactar a la tripulación de la cabina después de que el avión estuviera a salvo en tierra. ¿Sabe que hoy es 21 de mayo de 1992? Ahí otro silencio incómodo se sucedió. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Juan se diera cuenta de que había cometido un gran error. Mientras las tropas de tierra se acercaban al avión, ahora el confundido piloto respondió: ¿de qué estás hablando? La seguridad se dio cuenta de que tenían que ir hacia el avión lo antes posible para escoltar a los pasajeros a salvo fuera de la aeronave. Se apresuraron, pero el piloto hizo algo que nadie esperaba. Mientras los gritos de pánico se escuchaban de fondo, el piloto dijo: «Aléjense, nos vamos ahora mismo». En poco tiempo, los motores se pusieron en marcha. Sin ninguna comunicación, el avión volvió a la pista. Estaba claro que el piloto quería volver a despegar. Juan hizo todo lo posible para convencer al piloto de que se quedaran. Podría convertirse en una situación muy peligrosa si se marcharan sin ninguna señal. Pero desafortunadamente, todos sus esfuerzos fueron en vano y el avión se dirigió a la pista donde despegaría. Es así como el avión aceleró más y más y se alejó del aeropuerto venezolano. Los controladores podrían haber seguido al avión como si fuera un punto más en el radar, pero lamentablemente no pasó mucho tiempo antes de que el avión nuevamente desapareciera. Juan y sus colegas estaban completamente abrumados por lo que había sucedido. Era muy complicado explicar lo que había pasado. Un avión de casi 40 años aterrizó de la nada en un destino totalmente diferente. Casi sentían todos que habían alucinado esto que había sucedido. Muchos periódicos cubrieron esta noticia, pero sin embargo, pasaron los años y no se supo más nada del avión. Por lo tanto, el hecho empezó a perder credibilidad y muchos decían que esta gente no había tenido nada más que una alucinación. Sin embargo, surgieron nuevas preguntas y se reavivaron otras viejas. Por ejemplo,
¿Cómo podía la gente en este vuelo haber sobrevivido y estar iguales 37 años después? Y si todo fue una alucinación, entonces, ¿en dónde estaba realmente el vuelo 914? Miles de investigadores y de personas interesadas examinaron el caso y, sin embargo, no encontraron nada más que las declaraciones de los testigos. Algunos medios de comunicación americanos afirmaron que el avión había volado de vuelta a Nueva York, donde los pasajeros, tras ser interrogados durante horas, se reunieron con sus familias. Ellos no parecían presentar ningún daño y, de hecho, tampoco habían envejecido ni un poco durante los 37 años que habían pasado. Muchos americanos creyeron esta historia, pero al poco tiempo empezó a ser cuestionada. Los teóricos de la conspiración tenían otra explicación para la desaparición del vuelo 914 y su regreso 37 años después. Para ellos, la explicación más lógica era un agujero de gusano. Esta es una teoría que dice que uno puede viajar más rápido que la luz en el espacio, un llamado atajo en el universo. Podría ser esta una explicación para el viaje en el tiempo que hizo este avión, pero esta teoría también recibió muchas críticas, sobre todo porque no se había encontrado ninguna evidencia sólida hasta que un día apareció en el aeropuerto de Venezuela un calendario del año 1955, pero tampoco era una evidencia muy convincente. También para aquella época, una posible explicación era el Triángulo de las Bermudas. Recordemos que relacionaban a este con una serie de desapariciones inexplicables de barcos y de aviones. Así como estas, aparecieron muchas más teorías y muchas más conjeturas acerca del vuelo 914. Pero sin embargo, como no se podían confirmar al 100% las historias, tampoco se las podía negar al 100%. Hasta unos años después, en 1985, unos años antes de que el avión desaparecido aterrizara en Venezuela, esta historia ya había sido publicada en el Weekly World News. Cuando salió en primera plana, se publicó una foto del supuesto Juan. En el 92, cuando el avión supuestamente aterrizó en Venezuela, la historia fue publicada nuevamente por el mismo periódico. Esta vez con una nueva fecha y con otra foto de Juan, pero llamativamente se trataba de otra persona. Así que todo indicaba que esta historia era finalmente un engaño de la prensa. Además de eso, el periódico era conocido por publicar noticias falsas en los titulares para intentar incrementar las ventas mediante el uso de mentiras. Y quizá se estén preguntando ¿cómo llegó esta historia a ser tan conocida y tan polémica en el 92 si ya había sido publicada antes? Por un lado, tenemos que tener en cuenta cómo era transmitida la información en esa época. No había tanta velocidad ni facilidad como hay hoy en día, pero si nos ponemos a pensar, en nuestros tiempos sigue siendo un poco así. ¿Cuántas veces nos topamos en Facebook o en Internet misma o en cualquier lugar con noticias falsas y entramos, hacemos un clic o a veces las compartimos sin siquiera leerlas? De hecho, con la pandemia de 2020, las fake news se transmitieron con demasiada velocidad. Pareciera ser que los seres humanos estamos acostumbrados a creer todo lo que leemos, a veces sin siquiera investigar. A pesar de que nunca se encontró ninguna evidencia de que esta historia pudiera ser verdadera, hace unos años alguien afirmó haber recogido pruebas reales. En un canal de YouTube que intenta encontrar la verdad sobre fenómenos sobrenaturales, se habló del vuelo 914. El investigador trató de recoger todas las pruebas relacionadas con este misterio. Aunque le costó creer en la historia, encontró algunos detalles, como por ejemplo el calendario de 1955, algunos informes de vuelo y otros documentos que estaban relacionados con la desaparición. Esta historia no ha sido confirmada y todas las pruebas que existen hacen que sea mucho más probable que la historia sea falsa. Sin embargo, en nuestro canal hay muchísimas historias reales y confirmadas, así que te invito a hacer un recorrido por todos nuestros videos.